Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy he leído una noticia que me ha parecido impactante y es que unos rollos que encontraron en unos documentos que estaban carbonizados a raíz del Vesubio, de la explosión del Vesubio, que no sé si fue el 30 y tanto después de la muerte de Cristo o el 70 y tanto, no me acuerdo porque algunas veces yo tanto memorizar creo que tengo la memoria ya saturado. Bueno, lo extraen de la Villa de los Papiros del Herculano, que sabéis que Herculano, Pompeya, en fin, cayeron cantidad de cenizas y eso ha permitido que muchísimas cosas se mantengan, las villas, ¿cómo se dice?, los murales, etcétera. Pero también, en el caso este era una volúmina, como las Torás de los judíos, que es como donde estaban los libros. Tenías un escribano que o bien escribía o bien copiaba. Si éramos amigos, yo tenía una biblioteca, yo te decía un libro maravilloso, tú me mandabas a mi escribano. Eso lo hacían los árabes también, que estaban orgullosos de sus bibliotecas, pero claro, ellos heredan también la cultura grecolatina, ¿no? Entonces eran volúmenes, eran rollos que ibas leyéndolo, iba dando vueltas, ¿no? Bueno, pues hay una serie de papiros de la Villa del Herculano que se ven afectados por ¿cómo se dice?, la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Y esta biblioteca posee un tesoro bibliográfico, pero claro, este volúmenes estaban carbonizados. Entonces, Napoleón, cuando sus invasiones, tanto en Italia como en España, como en otros sitios, pues robó a dos manos, pero así, sin pudor. Por ejemplo, el matrimonio Arnolfini estaba en España y ahora pues lo vendieron a Inglaterra, etcétera, cantidad de cosas. Pero a los italianos también les robaron a dos manos. Lo que pasa es que había tanto arte que mucho arte se escondió o simplemente, como pasó en España, no tenían capacidad para arrastrar tantísimo arte. Bueno, después han venido ladrones sucesivos y se han llevado lo que nos han llevado Napoleón. Pero me hace mucha gracia que cuando lo comentan, bueno, Napoleón, estos rollos carbonizados se lo entregó a un centro de estudio y tal, pero no podían leerlos porque estaban carbonizados y todos tienen una información valiosísima. Entonces resulta que hay, en realidad primero fueron excavados en la zona a mediados del siglo XVIII y fueron los arqueólogos los que se encuentran en una villa con montones de rollos, con una biblioteca llena de rollos carbonizados que forman parte de lo que era la biblioteca de la villa, que las villas eran lujosísimas, con unas pinturas murales espectaculares, etcétera. Bueno, el papiro en 1804 Napoleón lo roba, pero como queda muy mal esa palabra, lo he estado leyendo en el artículo y dice que bueno, que va a manos de Napoleón, a manos, digo, media Europa fue a manos de Napoleón. Eso tienen las invasiones. Bueno, el caso que él lo dona al Instituto Francés de París, que en 1986 intenta leerlo y lo estropicia más, lo destroza más. Y entonces intenta desenrollarlo, claro, era como un trozo de carbón y le ocasiona más daños. Pero aquí tenemos un equipo que ha sido muy cabezón. Bueno, su autor, o lo que hacía en la villa, o si lo utilizó el propio Filomeno para documentarse, sigue siendo un misterio abierto a hipótesis. El documento habla de la dinastía, eso es lo importante, habla de la dinastía de Alejandro Magno. Mirad, Alejandro Magno murió con 32 años, fue simplemente un fuera de serie, inteligentísimo, fue educado por Aristóteles, era hijo, no me acuerdo cómo se llamaba su padre, que era el rey de Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia tomó una segunda esposa. Él estaba casado con Olimpia, pero tomó una segunda esposa. Esto de las poligamias no creáis que es como nos lo cuentan, ¿eh? Y el hijo estaba tan borracho en su boda que fue a decirle no sé qué al hijo y se cayó. Y el hijo le dijo en público: ¿cómo te casas con otra mujer si no puedes ni siquiera caminar de un lecho a otro? El caso es que se tuvo que exiliar por la cuenta que le traía porque el padre se mosqueó bastante y él empezó sus empresas. Después el padre es asesinado por un lugarteniente suyo porque era muy habitual en esta monarquía macedonia, eran bastante rubitos. Alejandro era bajito, tenía 1,60 m, pero era muy inteligente y vamos, estuvo 5 años Aristóteles. Primero fue educado por Leoncio y luego por Aristóteles. Madre mía, Aristóteles, qué privilegio. Pero Alejandro era la antítesis de Aristóteles. Lo que pasa es que, claro, Alejandro pues amaba Grecia y de hecho él llega a Atenas y no sé lo que había hecho en la Hélade,
que no querían dejarlo pasar, lo tenían cerrado por miedo a que le hicieran una barbaridad. Y entonces él le dijo a los atenienses, le mandó una carta diciendo que él no iba a hacer nada, que podía entrar sin ejército. Y dijeron, vale, sin ejército entras, pero el ejército te lo deja en la puerta. No se fiaba en nada, era muy ambicioso y tal, pero él tuvo una educación de amor por la filosofía clásica, por la literatura, etcétera, etcétera. Y bueno, después hizo las paces con Atenas, me refiero que se llevaba mejor y tal. Él fue un conquistador alucinante, él conquistó Egipto, conquistó, bueno, hasta la India, la zona de Mohenjo-Daro, todo Pakistán, de lo que hoy es Pakistán, no sé, después se hizo amigo del rey de Egipto. Claro, fueron los griegos, era un estratega increíble, había aprendido muchísimo de su padre, que también era muy inteligente, pero él era simplemente fuera de serie. De hecho, conquistó medio mundo en poquísimo tiempo, con 32 años murió de paludismo. Y se supone que está, yo he visto su féretro, pero no está nada claro, porque ni siquiera está claro... ¿Cómo diría yo? Bueno, dicen que él fue hijo de un faraón que estuvo en la corte de su padre, porque resulta que los persas, en aquella época estaba Darío, y que los persas habían invadido Egipto, y entonces tuvo que exiliarse con su amigo el rey griego. Y bueno, nuestro Alejandro conquista Egipto y después iba a haber 300 años de Ptolomeos. Que los Ptolomeos se mimetizan un poco con los antiguos egipcios, con la tradición que hay. Los Ptolomeos son 300 años, es que no me acuerdo cuando muere Alejandro, me parece que muere en el 332 a.C., creo. A ver si me acuerdo, no digo un disparate. Bueno, el hecho real es que hay muchísimas conjeturas sobre su vida, porque a su muerte lo que hicieron los generales, se descompuso, se desmembró el imperio. Entonces, lo que hicieron para que no hubiera un sucesor fue, que eso también se lo hicieron a Cleopatra, matarle sus 2 hijos. Él tenía 2 esposas, Oxidaria, no me acuerdo cómo se llama. Tenía un amante masculino también, que era Bagoas. No sé, los mataron a todos. A los niños, a la esposa, al amante masculino, todo. Sencillamente porque ellos querían, digamos, tener el trono de Alejandro, que era un emperador. Pero claro, tenía tantas extensiones de tierra que al final lo que hicieron los generales fue, aparte de pugnar entre ellos, fue repartírselo, fue lo razonable. Y todo esto son hipótesis, o sea, se sabe que fue así, pero no se sabe bien, con certeza y exactamente. Entonces, en este rollo se habla de eso. No se puede leer bien. Entonces, han sido muy cabezones estos investigadores, me parece que en Michigan, y lo que han hecho ha sido utilizar un programa de inteligencia artificial que está ahora tan en boga, pero que realmente este programa, no sé cómo se llama, no sé qué machine, es de los años 50, que no es actual. La inteligencia artificial está hace bastante, aunque ahora nos estemos enterando de qué va. Bueno, han utilizado estos algoritmos y lo que han hecho ha sido con un programa de tinta que hace, ¿cómo se llama? Tumoración computerizada. Bueno, conclusión, que han convertido en 3D un poco y han conseguido leer parte, y es muy interesante porque este escrito, que además es como si fuera una especie de epopeya, es interesante, está muy bien escrito, no se sabe si fue escrito por alguien de allí, o sencillamente el señor que tenía la biblioteca tenía una copia de que mandó su escriba a copiar en vez de saber dónde. Bueno, el hecho real es que se hablan de cosas, de estos volúmenes que son totalmente desconocidas, que lo que hacen es certificar una cantidad de hipótesis que se sospechaban, pero que no se sabían, porque todo eran conjeturas. Bueno, entonces, gracias a la inteligencia artificial, como os he dicho, se descifra el pergamino dañado de la dinastía que sucede. Se me ha olvidado contaros que Alejandro Magno abre, como si dijéramos, una vía hacia Oriente, y además él se queda totalmente enamorado de Oriente, porque los griegos consideraban que los orientales eran unos bárbaros. Sin embargo, él conoce la cultura oriental y se da cuenta hasta qué punto está desarrollada, y él hace de canal para que penetre también, por ejemplo, la medicina humoral de la que habla nuestro Cervantes, ¿no? Y, digamos, ellos también a su vez, era como una vía de conocimiento, de intercambio de conocimiento, y a partir de entonces en Grecia se va a venerar bastante la cultura oriental, y hay una idea de que si un niño vale como los filósofos, hay que mandarlo a Oriente para que se perfeccione y se mejore, o sea, todo lo contrario. Él se queda fascinado con todo lo que conoce en
Oriente, que era una cultura bastante más desarrollada que la que había en Europa, aunque los griegos tenían una cultura muy sofisticada, todo hay que decirlo. ¿Qué puedo decir? Así pues, que también permitió que la influencia en Europa de la cultura, o sea, de la medicina ayurveda, que no sé si la conocéis, pues que en realidad está dividida en varios perfiles, Hatha, Pitta y no sé qué. Entonces cada perfil es muy poético, predomina el fuego, el aire, no sé qué. Pero entonces todos tenemos cosas que si predominan son buenas, pero si predominan mucho, mucho, no son buenas, son nefastas. Entonces lo que hacen los médicos ayurvedas, que hoy ahora mismo los prohibieron los ingleses, porque los ayurvedas se ocupan igual de los animales que de las personas, porque lo único que nos diferencia son los metabolismos diferentes. Entonces, ellos, la época inglesa, los ingleses lo prohibieron porque la medicina ayurveda podía, digamos, aniquilar sin armas a gente, en este caso los colonizadores, y se prohibió. Y ahora vuelve a estar en boga, porque no se perdió del todo, se seguía ejerciendo secretito, vuelve a estar en boga porque es simplemente maravillosa. Pero ahora mismo, por ejemplo, exigen en la India que para ejercer medicina ayurveda tienes que tener un título licenciado de medicina de la universidad normal. No me parece mal, ¿eh? En China también lo están pidiendo a los acupuntores. En Oriente las medicinas están más basadas en meridianos. O sea, por ejemplo, nuestra medicina es muy reciente, la medicina alopática, ¿no? Porque son reacciones químicas, son relativamente recientes. O sea, a lo mejor tiene 100 y pico años, no tiene más. Aunque realmente, digamos, ya despuntaba más a partir de el siglo XVIII, el siglo de las luces. Por ejemplo, en España el rey tenía que tener en secreto su farmacia y el farmacéutico siempre era italiano, no sé por qué, tiene que tener alguna explicación, pero en algunos países estaba más desarrollada la farmacología, por decirlo de alguna forma, y entonces, claro, el rey lo tenía que tener en secreto porque si no se la cargaba con la Inquisición, porque la Inquisición consideraba la farmacología brujería y una cosa. Entonces, el rey no estaba, digamos, exento de que se le pudiera juzgar y se le pudiera acusar, etcétera, etcétera. Entonces, al farmacéutico lo tenía de tapadillo y algunos amigos, digamos, cuando se ponían enfermos, pues le pasaba a su médico y su farmacéutico. Porque es que si te ponían enfermo, lo único que te ponían eran unos chismes que te chupaban la sangre y que, bueno, que te solucionaban nada y menos. Y que hasta cierto punto algunas veces era contraproducente, no siempre era beneficioso. Entonces, pues la farmacología que se iba por las investigaciones que se hicieron de la búsqueda de la piedra filosofal y, ¿cómo se llaman? Estas investigaciones que se hacían, la búsqueda del oro, etcétera, etcétera, pues eso es lo que, es que tiene un nombre, bueno, me sale ahora cómo se llama esa disciplina. Bueno, pues todo eso hizo que se desarrollara muchísimo la farmacología, a la vez que la tradición del conocimiento de las plantas. Pero claro, el conocimiento de las plantas las plantas son muy light, te tienes que tomar 3 toneladas, pero bueno, ese conocimiento también era beneficioso. Todo eso, de hecho, los farmacéuticos tienen una formación en botánica grande. Bueno, voy a contaros los rollos de Alejandro, que si no me voy a poner a hablar de farmacología. Solamente deciros que, por ejemplo, en Oriente la acupuntura tiene 5.000 años, la medicina ayurveda tiene 5.000 años y está es complementaria a la nuestra, no es incompatible. Lo que pasa es que en nuestra cultura occidental los médicos tienen colegios de médicos, tienen mucha idea de cuerpo y siempre han luchado por desprestigiar la homeopatía, la acupuntura, la medicina ayurveda, porque es como que les come terreno, es una tontería. Ninguna medicina tiene todo solucionado, todas tienen algo solucionado y unas veces es buena que te expliquen una medicina y otras veces es buena que te expliquen otras, porque hinchar una pastilla está claro que no es bueno. En fin, y lo que estaba diciendo es que ellos se basan mucho en los meridianos y en las reacciones físicas. O sea, que si te clavan una aguja aquí, tienes una reacción, la que sea, ¿no? Y todos son nombres muy poéticos, el valle de no sé qué y tal. En el caso de la homeopatía es reciente, es del siglo XIX, pero tiene una influencia oriental, similar similibus curantur, que está basada, las vacunas están basadas en ella. Lo igual cura la igual. Y entonces lo que te dan son cantidades infinitesimales. Y no sé por qué le ha dado por desprestigiarla, porque son maravillosas y bueno, y sirve para muchísimas cosas y no hace daño, no es tóxica porque te dan bolitas que son cantidades infinitesimales. Pero obviamente la medicina naturista, si está muy medicado
con pastillas no te hace efecto. Tienes que tener el cuerpo poco intoxicado y le hace más efecto a los niños que a los ancianos, obviamente, porque tienen más un principio de energía. Bueno, y diciendo estas palabras voy a seguir contando esto. Bueno, cuando el Vesubio entra en erupción, iba a decir en erudición, en el año 79, no solo daña y entierra los edificios y las estructuras de Pompeya, sino que también pues liquida la biblioteca y todo lo que pilla a su mano en las villas. Entre estos, porque es que llovió ceniza. Entre estos, un libro perdido de 2000 años de antigüedad, que sobre la dinastía de... se me va esto. Sobre las dinastías que suceden a Alejandro Magno, como he dicho, que es un imperio que se desmembra, porque él a los 32 años había muerto. Que hasta a él le ponen un sarcófago de oro macizo, pero después uno de sus generales lo funde para convertirlo en moneda y lo matan a raíz de eso, porque todo el mundo veneraba muchísimo a Alejandro Magno. Hay muchísimas historias, muchísimas leyendas que no se saben hasta qué punto son ciertas o no, pero sí me creo que tuviera un sarcófago de oro macizo, porque él era una persona poderosísima. Lo que pasa es que esto es como los faraones, o sea, tardaron en robarlo lo que tardaron en enterrarlo, vamos. Bueno, pues estos volúmenes que os estoy hablando, donde habla de Alejandro Magno, de su herencia, etcétera, tal, estaban carbonizados y eran imposibles de descifrar, pero no se perdía la esperanza y ahora han podido ser entendidos gracias a la inteligencia artificial, según una revista que se llama, muy prestigiosa, que se llama Life Science. Ciencia Viva. Es una obra perdida, o sea, esto lo cuentan dos personas que son, una de ellas que son profesores de universidad en Estados Unidos, uno de ellos es Richard Janko, que es profesor de estudios clásicos en la Gerald F. Ellis de la Universidad de Michigan. Durante una presentación en una reunión anual, todas estas conclusiones no van a ser publicadas hasta que sus pares, sus compañeros las revisan. Están analizando griego clásico, que no es fácil, una reunión anual de conjunto, y además que está incompleto, o sea que aquí hay unas cosas, faltan otras, siguen otras, y tienes que imaginarte, es como los anuncios, los frames que hay entre medio. Del Instituto Arqueológico de América y la Sociedad de Estudios Clásicos celebrada en New Orleans, en Nueva Orleans, el mes pasado, y dice la revista Life Science, dice, contiene los nombres de varias dinastías macedonias y generales de Alejandro y varias menciones del propio Alejandro. Mirad, Alejandro le pasó como a Tutankamón, nadie esperaba que muriera tan joven, francamente, o sea, él era ambiciosísimo y después de la campaña que hizo por Pakistán, que la conquistó, quería coger una flota y conquistar Cartago Nova, no lo perdáis, y después sus generales lo desecharon porque decían que era muy arriesgado y que era una empresa donde había que invertir mucho, ya estaba desmembrado el imperio. Bueno, Alejandro Magno tenía muchísima osadía, muchísima ambición y muchísima también intuición para aplicar, digamos, un tipo de estrategia a la hora de hacer la batalla. Bueno, para asomarse al contenido, para saber lo que tenía el escrito este carbonizado, el Janko analiza, el catedrático de lenguas clásicas analiza el documento con ayuda de un equipo dirigido por Brent Seals, que es director del Centro de Visualización. O sea, se han unido dos equipos que son muy inteligentes, muy interesantes. Por un lado, el de ¿cómo se llama? Filología clásica de la universidad, y por otro lado, digamos, gente que sabe de inteligencia artificial, yo qué sé, de la Universidad de Kentucky, UK. Como herramienta principal lo que utilizan es el Machine Learning, que es de los años 50, que os he dicho que ni siquiera es la inteligencia artificial la última, la más, porque que es una rama de la inteligencia artificial que analiza y aprende una serie de datos para luego aportar sugerencias. Mira, os tengo que hablar, a mí, tanto que están criticando a la inteligencia artificial porque es capaz de hacer cuadros, etcétera, etcétera. Hay una cosa que os tengo que contar, que por ejemplo, hay un cuadro de Rafael Sanzio, que ha salido en las noticias, que gracias a la inteligencia artificial no está firmado, datado y tal. Gracias a la inteligencia artificial se ha sabido que era de Rafael Sanzio por montones de motivos. La inteligencia artificial no tiene más que entradas y salidas, tú le metes unos logaritmos, unos parámetros y es capaz, digamos, de sistematizarlo. Y eso es muy interesante porque se están logrando infinidad de cosas que se contrastan bien. Bueno, en el caso de la investigación de Seals y Janko, uno, digamos, que une el conocimiento y otro que une el conocimiento de la inteligencia artificial, se tiene un programa para que detecte la tinta en los papiros, un papiro que está carbonizado. Lo he puesto en el blog y es un pegote negro
y analice los textos antiguos con tomografía, que yo decía tomografía computerizada. Dice uno de ellos, Seals, que es el, ¿cómo se llama? El de los ordenadores. Este es el de la otra universidad que se dedica a la inteligencia artificial. Dice, tiene escritura visible, por lo que podemos hacer coincidir las ubicaciones de tinta con el lugar exacto para buscar la tinta en el microcity, etc. Durante la reunión actual del Instituto Arqueológico de América y la Sociedad de Estudios Clásicos, Janko, que es el catedrático de griego, explica que el volumen, el legajo ese que había en esta biblioteca probablemente sea una obra perdida, aunque precisa que el trabajo de Seals está permitiendo que ese texto sea leído, porque es muy cabezón este señor, es muy cabezón, ha sabido tener la estrategia creativa precisa y tocar la puerta que tenía que tocar. Es que claro, los hallazgos son a base de muchísima cabezonería, dice. Con cada interacción mejora la posibilidad de leer más estos fragmentos. Estoy leyendo, ¿eh? Y bueno, las conclusiones definitivas de su investigación aún no se han publicado porque quiere que un montón de compañeros suyos expresen su opinión. Compañeros suyos que se dedican al latín y al griego clásico, en una revista académica y revisada por sus pares, por sus compañeros, y también revisada por historiadores. Entre los rollos de papiro abundan los textos del filósofo Filomeno. Filomeno fue el maestro de Virgilio, el instructor, imaginaros lo que lleva a los eruditos a debatir si los documentos eran copias del siglo I o formaban parte, digamos, de una colección personal del propio erudito. Dice, contiene los nombres de varias dinastías macedonias y generales de Alejandro. Fijaros qué hallazgo tan increíble. A lo largo, esto les da prestigio, pero no les da dinero, no vayáis a creer. A lo largo del pergamino hay menciones a Alejandro, que falleció en el 323 a.C. Claro, es la etapa de los ¿cómo se llama? De los griegos en Egipto, y de mandos macedonios relevantes como Seleuco y Casandro. La historia del texto está a la altura de las mejores gestas épicas clásicas, por sus contratiempos, o sea, por su adversidad y dosis de misterio. A pesar de la ayuda de las nuevas tecnologías, de momento solo puede leerse algunas partes del texto dañado, pero así todo, las cosas que se han podido leer son increíblemente interesantes porque es información de primera mano de este texto que está enrollado y está carbonizado por la explosión del Vesubio hace 2000 años. Bueno, el texto menciona a los generales macedonios Seleuco que llega a gobernar gran territorio del Oriente Próximo. Entre ellos se devoraban por el botín, porque como fue una muerte por sorpresa, y Casandro, que gobierna Grecia tras la muerte de Alejandro. Esto después de la muerte de Alejandro Magno en el 332 a.C., cuando su imperio se descompone. Y Brett Seals, director del Centro de Visualización de Entornos Visuales de la Universidad de Kentucky, ayuda a Janko a estudiar, como os he dicho, el papiro mediante el aprendizaje automático. El equipo realmente lo que ha hecho ha sido entrenando un programa informático para que todo esto fuera posible, para detectar la tinta en los papiros. Anda, que menudo retorcimiento, ¿eh? Por eso os digo que muchas veces lo importante no son tanto los programas, los aparatos y tal, sino la gente que hay detrás que sea capaz de poner eso en funcionamiento para que, bueno, toman miles de radiografías para crear imágenes digitales en 3D. Dice Seals a Life Science, a la revista, dice, tiene escritura visible, por lo que podemos emparejar las ubicaciones de la tinta con el lugar exacto para buscar esa tinta en el microticie. Dice, Janko también destaca que el trabajo de equipo se está haciendo gradualmente más legible el texto. Dice, con cada interacción de su trabajo de Seals, la capacidad de tener más de estos fragmentos es cada vez mejor. No, es que bien, nos enteraremos de qué pone el texto. Life Science también informa de gran parte del pergamino, sigue siendo un misterio. Claro, porque no lo pueden leer entero. No hay detalles sobre el pergamino que estaba dentro de la villa. Tampoco se conoce el autor del texto. En fin, espero que os haya gustado. Es realmente apasionante. Y hasta mañana.